Y ahora está grabando. Entonces, pongan su nombre en el chat para ver la lista, por favor. ¿Ya? A sumar y restar los números decimales es ordenarlos y alinearlos según la coma. ¿Ya? Según el separador decimal. De la coma. ¿Ya? Entonces, lo mejor de esto es hacerlo con ejemplos. Entonces, vamos con un ejemplo 1 de la suma de 5,478 más 2,3. Ya más 5, 0,25. Ya, entonces, fíjense bien, tenemos tres números que estamos sumando: 5,478, 2,3 y 0,25. Ya, tenemos esos numeritos y los queremos sumar. Para eso, usted tiene que siempre alinearlos según la coma de buena forma. Entonces, uno puede partir poniendo cualquiera en realidad. 5, voy a cambiar un numerito. Ahí, 32. Ahí sí. Entonces, 5,478. Abajo voy a escribir el 32,3 y abajo el 0,25. ¿Ya? Entonces, tenemos los números ahí y ustedes, para hacer la suma correctamente, tienen que siempre alinearlos exactamente según la coma. Fíjense bien cómo estoy colocando los números. Para eso, yo tengo aquí la línea, hago la suma y fíjense que están todos exactamente en la misma línea de la coma. ¿Ya? Si se fijan ahí, está exactamente en la misma línea de la coma. Ahora, ¿qué pasa con los espacios? Los espacios que usted tiene hacia al lado, los puede tratar como si fueran ceros. Siempre uno puede rellenar con ceros. Entonces aquí tenemos uno, dos ceritos y acá tenemos un cerito. Y eso es para siempre tratar de seguir la misma línea hacia abajo a la hora de sumar. Entonces, cuando usted vaya a sumar, dice, ya, 0 más 0 más 8 me va a dar 8, 7 más 0, 0, 7 más 5, 12, sobra 1, y tengo 3 más 2, 5, más 4, 9, más 1, 10, 0, 1, y 1 más 5, 6, 2, 8. Y finalmente acá el 3 también está solito y tengo 3. Entonces el número sería 38,028. Ese es el resultado. 38,028. Lo más importante es que se alineen las comas. Y hacia la derecha uno simplemente rellena con ceros y hace la suma tal cual usted siempre ha sabido hacerla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna duda sobre la suma antes de pasar a la resta? ¿No? ¿No, nadie? Ya. Entonces, la suma, no hay mayor problema. Es súper sencilla. No tiene mayor ciencia que alinearla solamente. Lo mismo pasa con la resta. Para la resta, uno tiene que
Ya. Para la resta, lo más recomendable siempre es solamente restar de dos números. Hay un método por ahí para restar de más números, pero prefiero que se queden solamente con dos números. Siempre que uno tiene como muchas restas, podemos hacer lo que estábamos haciendo con los números enteros. Pues se acuerdan que si teníamos 5 más 3 menos 8 y por acá teníamos un menos 5 y un menos 9, lo que podíamos hacer era ordenar los positivos solamente y los negativos. Uno sumaba los negativos y terminaba solamente restando una pura vez. ¿Ya? Por eso, con que sepan restar bien, pero aunque sea uno, que sepan restar bien esos dos números, ¿ya? Entonces, tenemos que alinear estos numeritos y hacer la resta. Entonces tenemos siempre en el orden que salen 57,2 menos 9,365. ¿Ya? Ahí tenemos la resta. Y de nuevo, igual que en la suma, uno puede rellenar con ceros a la izquierda, a la derecha de la coma. Uno rellena con los ceros y empieza a hacer la resta como uno sabría hacerlo. Entonces, sabiendo eso, vamos haciendo la resta. Entonces, partimos por acá. 0 menos 5 no se puede, entonces le pide al de al lado 1, tenemos 10. Este, como también no le alcanza, le pide al de al lado también. Y quedan 10, pero le presto de acá 9. Y este va a quedar en 1. ¿Ya? Entonces, 10 menos 5 son 5. 9 menos 6 son 3. 1 menos 3 no se puede, le pide al lado un 1. Y este va a quedar en 6. 11 menos 3 es 8. La coma se coloca solamente donde mismo estaba. Y 6 menos 9 tampoco se puede, le pido de al lado, quedan 16 y este queda en 4. Entonces 16 menos 9 son 7 y 4 menos nada va a ser 4. Y ese es mi resultado. Si se fijan, es una resta exactamente como la que usted conoce, solamente que con el cuidado de que se alinea el número en la coma. Al final, siempre hay que alinear el número en la coma y colocar los ceros para rellenar el número hacia la derecha. Siempre hacia la derecha se rellena con ceros. ¿Ya? ¿Alguna duda? Pregunta con la resta. Algo que quieras saber sobre la resta con decimales. No haya entendido. No. No. Nadie. Nadie. Ya. Parece que estamos bien. Eso es solamente lo que tiene que saber con la suma y resta. Ahora, ¿qué pasaría si es que usted tiene varias sumas y varias restas ahí entre medio? Como les dije, tendría que ordenar todos los que suman, todos los que restan y después juntarlos. Ya, vamos a lo que quería ver hoy, eso sí. Eso es la multiplicación de decimales. Para la multiplicación, ¿la habían enseñado a multiplicar con decimales antes? Sí. ¿Sí? ¿Se le enseñaron?
¿Ya dividir con decimales? Se debe realizar la misma como si no tuvieran. Y solamente se debe contar y sumar cuántos decimales tienen los factores y colocarlo en el resultado. ¿Ya? Entonces, para la multiplicación con decimales se debe realizar exactamente igual como lo harían sin decimales. Los números no cambian. Solamente se tiene que contar cuántos decimales tienen los factores y colocarlo y sumarlo y colocarlo con los resultados. ¿A qué me refiero con eso? Vamos con un ejemplo. Entonces, tenemos, vamos a tener 5,23 por 1,7. ¿Ya? Entonces, yo me olvido de la coma mientras hago la multiplicación. Multiplico exactamente como me enseñaron, como sabría. Digo ya, 7 por 3, 20. 7 por 3, 21. Me sobran 2. 7 por 2, 14. Y 2, 16. Me sobra 1. 7 por 5, 35. Y 1, 36. Después, por 1. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Y 1 por 5, 5. Hacia abajo, hago la suma. 1 más nada va a ser 1. 6 más 3, 9. 6 más 2 son 8 y 5 más 3 son 8. Ahora, ¿cómo se coloca la coma en el resultado? Y esto es lo más importante que tienen que entender, es que uno cuenta cuántos decimales tienen los factores, o sea, los números que uno está multiplicando. Tenemos 1 aquí y acá tenemos 2. Entonces uno lo suma, 1 más 2 igual 3. Y ese 3 es la cantidad de decimales que debería tener el resultado. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y coloca la coma al resultado. ¿Ya? Esa es la forma de multiplicar con decimales. ¿Ya? ¿Se acordó cómo era? Excelente. ¿Alguna pregunta sobre la multiplicación con decimales? Siempre tiene que fijarse y contar cuántos decimales tienen los números que usted está multiplicando. Los cuenta, 1, 2, y acá 1, suma ambos. Este tenía 2, este tenía 1, me hacen 3. Y esos 3 decimales los tiene que tener el resultado. Empieza a contar de derecha a izquierda, obviamente. 1, 2, 3, coloca la coma. ¿Ya? Entonces, al final, multiplicar con decimales es simplemente multiplicar como estos números un poquito más grandes, que no es muy difícil en realidad. Es solamente hacerlo tal cual lo hice. Ya parece que todos se recuerdan. Bien, entonces si usted ya sabe cómo y no tiene dudas de cómo multiplicar, vamos a la división, que era lo que estábamos haciendo antes. División. No creí que iba a avanzar tanto, pero no importa. División con decimales. Entonces, ¿qué le pasa al pobre Mateo que se ha metido como 20 veces en la clase? División con decimales. Para dividir con decimales hay dos opciones. Bueno, en realidad hay una, pero voy a explicar la otra. ¿ya? Para dividir con decimales se debe
siempre amplificar tanto el divisor como el dividendo por potencias de 10 hasta eliminar el decimal. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a explicarlo. Entonces borramos aquí el ejemplo. Borremos aquí el ejemplo. Ya, entonces, para dividir con decimales, ¿eso se lo habían enseñado o no? ¿Dividir con decimales? ¿En algún momento de su vida? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a tener que seguir avanzando. Creo que sí, no me acuerdo. Vamos a pasarlo entonces. Muy bien. Para dividir, bueno, ahí me faltó hundir. Hola, profe. Hola, Maximiliano. Ya. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene 3,42 dividido 3,42 dividido 1,3? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que le digo yo? Usted cuando se encuentra con esta división de decimales, uno no tiene que dividir con decimales, sino que va a amplificar la división por 10. ¿Qué significa eso? Cuando uno multiplica un número por 10, lo que hace es ir corriendo la coma. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo el número 1,379 y lo multiplico por 10, ese resultado es simplemente 13,79. ¿Ya? Se corre un espacio y la coma hacia la derecha. Y si lo vuelvo a multiplicar por 10, va a ser 137,9. Se vuelve a correr una coma. Y así yo voy corriendo uno en uno la coma, multiplicando por 10. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de aquí? Como es una división, yo tengo que amplificar ambos al mismo tiempo. Y eso significa que si yo digo ya, voy a multiplicar una vez por 10 a ambos lados. Entonces esa división se cambia a 34,2 dividido 13. Ahora, fíjese que la coma del divisor ya desapareció con una sola vez, pero todavía me falta la coma del dividendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por otro 10. Ahora, como ya tenía ese 10, lo puedo escribir como que lo vuelvo a multiplicar por 10, o simplemente lo puedo juntar y decir que lo multipliqué por 100, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a cambiar eso? Esa misma división vuelve a cambiar a 342, y como este era 13, eso me va a quedar en 130. Profe, los números se tienen que transformar a un número natural, exactamente, se tienen que transformar a números que no tengan decimales, ¿ya? A naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Amplificamos a ambos lados de esta división en la misma cantidad, tiene que ser exactamente la misma cantidad, chiquillos, y vamos transformando la división hasta llegar a esta. Y una vez que uno ya tiene los números sin coma, hace la división como aprendieron a hacerla hace un par de clases, que tuvimos la actividad de hacer divisiones. Entonces, ahí uno tendría que decir, ya, tenemos 3, ¿cuántas veces cabe el 130 en 342? Yo sé que van a ser aproximadamente 2. Entonces, 2 por 130 van a ser 260. Hago la resta, me quedan 2. Este es 14, menos 6, 8. Este me quedan 2, 0. 82. Ya no me quedan números para bajar. Entonces coloco la coma. Y acá un 0.
Y me sería 130 en 820, que estoy seguro que deben ser como 7. 7 por 0, 0, 7 por 3, 21, 2, 7 por 1, 7 y 2, 9. No, me pasé. No es por 7. Es por 6. Entonces, borro ahí. 6 por 0, 0. 6 por 3, 18. 1, 6 por 1, 6, 1, 7. 780. Me queda 0, 4, 0. 40. Y así sigo dividiendo 400. Ahí serían 3. Eso me queda 390. Y ahí me quedarían 10. Y puedo seguir. Ahí va un 0, otro 0. Y sigo dividiendo. ¿Ya? Y ahí comienzo a obtener mi decimal, mi división correcta. Ahora, esta parte se supone que la deberían saber por las clases pasadas de la división. Si no entendió cómo lo hice porque lo hice muy rápido, no se preocupe. El tema es que aprenda a conseguir esa división. Dividir con números decimales es como lo más complicado de hacer con los números decimales. El resto es súper sencillo. Sí, pero no esta semana ni la otra. Es la tercera semana donde se hace la tarea de esto. Entonces, de nuevo, vamos con otro ejemplo para que vayan entendiendo un poquito mejor. Vamos a borrar todo. Ya, entonces, siguiente ejemplo. Si yo tengo 57,2 dividido 1,04. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que el video siempre lo subo, chiquillos? A veces no lo pongo en Classroom, pero siempre está en YouTube. Tienen que seguirme ahí en el canal de YouTube para ir viendo los videos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Puedo explicarlo de otra manera. Si es que usted tiene que hacer es contar cuál de los dos tiene más decimales. Este tiene un decimal, solo un decimal, y este tiene dos decimales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número de decimales es la cantidad de ceros que usted va a ponerle para multiplicar. Entonces, si usted dice, ya, el mayor tiene dos decimales, entonces va a ser un 1 seguido de dos ceros. Eso significa que voy a multiplicar por 100 mi división. Ambos números los multiplico por 100. Entonces, esta división queda 57,2 dividido 1,04. Al multiplicarlo por 100, le tengo que correr la coma dos veces. Me va a quedar 572 una vez. Y como no queda otro número, le tengo que agregar un 0. Dividido el 1 sin el coma. Corro dos veces la coma hacia el lado. 0, 4. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Transformar mi división decimal a una división de números enteros o naturales, como quieran llamarlos. ¿Ya? Y ahí yo comienzo a hacer la división correspondiente. Y diría ya 104 en 507. Pongo eso, serían 5 veces, 5 por 4, 20. Me sobran 2. 5 por 0, 0, 2 y 5, 520. Y empiezo a restar. Entonces me quedarían 2, 5, 0. Y así voy dividiendo. ¿Ya? La parte de la división lo enseñamos en la clase pasada, pero ¿qué es lo que tiene que aprender hoy? Cómo transformar esto a eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es siempre multiplicar por potencias de 10. ¿A qué me refiero con potencia de 10? Son los 1 con ceros. Es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, dependiendo de qué tantas, qué tantos decimales tengan los números. Ahora, si bien, si se fijan, las divisiones que aparecen son divisiones que no son tan cómodas, eso es cierto. No se hace tanto. Es como que tienen que saber el método, pero así como en la práctica, no van a hacer tantas veces las divisiones y no las van a hacer tan
complicadas, ¿ya? Más que nada que usted sepa hacerlo, más que lo que sea como perfecto, ¿ya? Otro ejemplo, ¿ya? Para que se vaya dando cuenta. Voy a exagerar un poco las divisiones porque es como para que entiendan el método. Si usted tiene, por ejemplo, 1,3789 dividido 5,4, ¿ya? Tendría que contar los decimales y ver cuál es mayor, tiene más decimales. Entonces usted dice, ah, ya, tengo aquí 4 decimales, de acá tengo solamente un decimal. Entonces usted va a multiplicar por un número que tenga un 1 y 4 ceros, porque este es el mayor. 1, 0, 0, 0 y este por 1, 0, 0, 0. Me falta un 0. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, el número que tenía más decimales, como coincide exactamente con ese, al multiplicarlo queda sin decimal, queda 1, 3, 7, 8, 9. Y este de acá, le tengo que ir corriendo la coma con cuántos ceros va a tener. Entonces son 4, corro 4 espacios para allá, pero tiene solo 1. 5, 4, y me sobran 3 ceritos ahí, ¿ya? Cuando usted multiplica por 10, por potencias de 10, o sea, números que tengan un 1 y un 0, 0, todo lo que tiene que hacer es correr la coma, y si se le acabaron los números decimales, a empezar a agregar ceros que le falten. Entonces, como este eran 4, le corrí una vez la coma, me quedaban 3 y le agregué 3 ceros. Y esa es la división que usted tendría que hacer a mano, a ir dividiendo cuántas veces cabe el uno en el otro. ¿Ya? Otro ejemplo. Si usted tiene 1, 19, por ejemplo, y divide por un número decimal, 3,25. Este no tiene ningún decimal, pero este tiene 2 decimales. Entonces va a multiplicar por un número con 2 ceros, por 100 y por 100. Como este queda tal cual, no tenía decimal, se le agregan los ceros, 19, 0, 0, y va a quedar dividido por este numerito de acá, que es 325. ¿Ya? Esa es la forma de dividir con decimales. ¿Ya? Ahora, eso es lo que uno tiene que hacer con las divisiones con decimales, sean a la derecha o a la izquierda. Pero hay una pequeña opción, a veces hay una pequeña opción, que es cuando uno divide. Antes de explicarlo, chicos, ¿entendieron cómo hay que hacer la amplificación? ¿Están todos entendiendo cómo hacer esta multiplicación y cambiar la división? Eh, sí, pues por supuesto. El tipo de división que le sale puede ser cualquiera de las que vimos en las clases pasadas. Pueden ser finita, periódica o semiperiódica. Agustina, ¿qué parte es la que no está entendiendo? Haga la pregunta, por favor. Cuando se colocan los 100 por ahí, ¿Ya? ¿Cómo sé que es 100? sí, Mira, Agustina, usted tiene que contar cuántos decimales tiene los números que usted está teniendo. Y se queda siempre con el que tenga más decimales. Se fija en el cual tiene más decimales. Mire, otro ejemplo para usted. Por ejemplo, si yo tengo 3,1 dividido 0,238. Respóndame usted, Agustina. ¿Cuál de los dos tiene más decimales? 0,238, ¿Ya? ¿Y cuántos decimales tiene? 3. 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted va a multiplicar a ambos lados por el mismo número, y ese número tiene que ser un 1 seguido por 3 ceros. Esos 3 ceros se los dan la cantidad de decimales que usted me acaba de decir. Siempre el que tiene más decimales nos dice cuántos ceros poner. Entonces, como acá tenemos 3 decimales, uno le pone un 1 con
3 ceros. ¿Entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Entonces, una vez que uno hace eso, hace la multiplicación. Ahora, ¿qué es lo que yo expliqué? Que para que no piense tanto esta multiplicación, usted solamente tiene que correr la coma a la cantidad de espacios que le dicen. El número de acá, como tiene 3 decimales y usted tiene que correr 3 veces la coma, una vez por cada cero, le queda simplemente 238, ¿ya? O 0,238, que es lo mismo, ese cero no se cuenta, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este? Este tiene un decimal, entonces, por así decirlo, como que ya, me queda 31, me comí un cero, me sobran 2 ceros y se lo coloco al numerito. Entonces me queda 3100, ¿ya? Eso es toda la ciencia de multiplicar, ¿ya? ¿Me va entendiendo, Agustina? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, chiquillos, recuerde siempre, cuando usted multiplica un número por números decimales, voy a volver a explicar eso antes de terminar. Acá, espero que todos hayan entendido que uno tiene que hacer la amplificación tal cual está. Ahora, de nuevo, ¿qué pasa cuando uno va multiplicando por decimales? Voy a poner varios ejemplos. Si usted tiene 1,3, 1,37, ya, eh, a ver, 5,4, 37, 5,43, 5,4, ¿ya? Piensen que yo estoy multiplicando todos por este número, por 10.000. Tiene 4 ceros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este número, le corro la coma hacia la derecha 4 veces por la cantidad de ceros. Son 4 veces que tengo que correr. 4 veces hacia la derecha me tengo que mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por cada decimal que yo me voy corriendo, voy gastando un cero. Entonces, si yo tengo acá 3 decimales, gasto 3 ceros y me sobra 1, entonces coloco el mismo número, 5, 4, 3, 7, y le agrego ese cero de ahí. Aquí, el mismo número. En este caso tengo 2. Como yo tengo 2, gasto 2 ceros y me sobran 2 y me quedaría este número 54300. Y en este caso, si yo tengo uno solo, gasto un 0 y me quedan 3 y me quedarían 5, 4, 0, 0, 0, 3 ceros me sobran. Y si fuera solamente 5, a ese 5 yo simplemente le agrego todos los ceros y me quedaría 5, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Espero que entiendan esto, chiquillos. Van quedando un minuto, no puedo explicar mucho más. Profesor, ¿por qué se come el 0? Por esto mismo. Cada decimal gasta un 0. Y si usted ya gastó todos los decimales, simplemente le empieza a agregar los ceros. Y, profe, al final hay que dividir después de hacer todo, claro. Una vez que usted ya amplificó su división, si usted tenía no sé, 3,1 dividido 2,75, entonces acá tengo dos decimales, amplifico por 100 a ambos lados porque tengo dos decimales aquí, este me quedaría 310 dividido 275. Y empiezo a hacer la división tal cual yo lo sé. Sí, hay algunas, deben estar, ¿ya? Pero después se las subo a Classroom, ¿ya? Eso, chiquillos. Les voy a subir algunas páginas para quien quiera practicar, pero no es como una actividad evaluada, ya es solamente para que usted practique.